Bienvenidos a un nuevo episodio de La Base del Arte. Hoy contamos con un invitado muy especial, Martín Forés, un artista de los pies a la cabeza. Y si eres artista o estás empezando en este maravilloso mundo, estoy convencido de que este podcast te va a encantar y te va a ayudar porque vas a aprender cómo Martín pasó de trabajar en una fundición de hierro a pintar un mural de más de 300 metros cuadrados. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial aplicada al arte, sobre la industria del arte, un montón de cosas que te van a hacer pasar y superar altibajos y, en definitiva, un podcast lleno de aprendizajes que te van a ser muy útiles. Así que no te lo puedes perder. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Base del Arte, un espacio donde hablamos de todo lo que hay detrás de esta maravillosa industria con grandes profesionales y grandes profesiones. Y hoy tengo la suerte de presentar a uno de los grandes referentes que yo he tenido tanto a nivel personal como a nivel profesional, un artista de los pies a la cabeza, un gran padre y ahora futuro abuelo. Y nada, aquí os dejo con Martín Forés. ¿Qué tal, papá? Pues imagínate, ¿qué tal? Pues súper contento, pues súper contento de empezar a recoger los frutos que uno va sembrando, ¿no? Pues el pequeñín ya va a ser papá y me tiene aquí para interrogarme, un interrogatorio... Va a ser un interrogatorio leve. Muy especial y muy chulo, y me parece fantástica la idea, y un podcast que hable de arte y que hable de compromiso con el arte me parece fantástico, así es que a tu disposición. Vale, pues nada, te voy a hacer una pregunta que seguro que es un poco difícil, pero ¿cómo definirías tu profesión? ¿A qué te dedicas? Pues yo me dedico a hacer bonito el mundo, a hacerlo un poquito más bonito, a hacerlo un poquito más asequible, a hacerlo un poquito más amable, porque yo pienso que por el arte, por medio del arte, todos nos podemos hacer un poquito mejores personas. Entonces yo me dedico a eso desde que me parieron prácticamente, que me tuve que buscar la vida en muchos aspectos, en muchos trabajos diferentes, pero al final siempre subyacía el pincelito o el lápiz para hacer mis movidas de una manera innata. Por lo tanto, pienso que mi profesión es una noble profesión que se encarga de hacer que la gente viva mejor. Buena descripción, buena descripción. Es que es un resumen, porque si nos ponemos a buscar flecos también los hay, pero eso sería otra historia. Digamos que te dedicas a la parte artística, ¿no? Yo siempre, cuando la gente me pregunta, porque eres mi padre, si no ha quedado claro, digo que te dedicas a la decoración, porque es pintura solo, me parece un poco, ¿no? Ya, es que es un poco difícil, es verdad. A mí también cuando me preguntan ¿tú qué eres? Pues al final lo que he decidido es concentrarlo todo en una palabra, que es pintor. Porque es lo que más hago, pero claro, las diferentes disciplinas asociadas a la palabra pintor son múltiples. Yo hago de todo. Yo hago cartelería, hago decoración, hago muralismo, hago lo que sé, artes plásticas en general, pinto cuadros, puedo hacer hasta ilustraciones, diseñar tatus, aunque no los hago, pero sí que por ese camino sí que algunos tatuadores me han pedido y he hecho algo. O sea, todo lo que tú pienses que se puede hacer con un pincel o con un lápiz o con un rotulador, pues eso es lo que hago. De alguna manera es lo que hacían los artistas renacentistas. Es decir, yo por eso no me considero artista, me considero más un artesano, porque yo lo que tengo es un taller desde el cual salen cualquier tipo de encargo que tenga que ver con el mundo de la creatividad. ¿Qué es este taller, precisamente? Que es precisamente aquí donde estamos. Este rinconcito que me he ido haciendo poco a poco, lleno de pequeños trofeos que mis amigos me han ido regalando, y que para todos mí los que tienes detrás, es un rincón, ¿no? súper especial. Aquí tengo cosas de mi amigo Mike Diego, de mi amigo Paco Roca, de mi amigo Boque, de mi amigo Ortifus, de mis amigos, de tantos y tantos amigos que han pasado por aquí y que han dejado su huella, de mi gran amigo Calpurnio, de mi amigo Rafa Raga, bueno, pues nada, de María Montes, de mi amigo Tomás Sánchez, en fin. Como veréis, hay un montón de historias, también hay un montón de fotografías de momentos y situaciones especiales, y bueno, y algunas fotos de bocetos de murales chulos que para mí son también como que me han marcado mucho. En fin, pues eso es un estudio muy personal y un rincón muy personal. A mí me encanta, la verdad. Para mí es un placer poder hacer el podcast desde aquí, desde mi casa. Y bueno, no sé si llamarte Martín o papá, te voy a llamar Martín para que no quede tan... ¿no? Vale, mejor.
¿Cómo Yo te llamaré David. Vale. ¿Cómo describirías tu inicio en este mundo cómo empezaste en este mundo? Pues yo no, así como muchos hablan de que tuvieron dificultades y tal, yo nunca tuve dificultades. Yo pensaba que esto ya de por sí era dificultoso, por lo tanto no se busca la vida. Y tú ya sabes que te va a costar, por lo tanto el sufrimiento, no hay ningún tipo de sufrimiento. Lo que hay que hacer es aprender constantemente. Yo sí que puedo decir que me he hecho a mí mismo, aunque sea una frase muy manida y muy hecha, pero es que es verdad, porque no estudié nada. Y yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido a base de copiar, a base de reincidir, o sea, de incidir, como cuando nos hacían hacer la caligrafía en la escuela para aprender a escribir, a base de eso, de ese esfuerzo. Pero yo no puedo decir que he pasado hambre porque los artistas, tal, no, para nada. Yo lo que he tenido que hacer es compaginar un montón de trabajos, desde, por ejemplo, trabajar en una fundición de metal o trabajar cortando naranja, que para mí ha sido el trabajo que socialmente más aprecio y que mejores resultados psicológicos me ha producido. O sea, lo que mejor me ha sentado en la vida es ir a cortar naranja con mis compañeros al campo. Y, en fin, y yo compaginaba todos esos trabajos que me daban para poder vivir con el hecho de querer pintar. Entonces empiezas pues haciendo retratos a los colegas, empiezas haciendo pequeños murales a los colegas también sin cobrar para tener un pequeño book y tener algo que enseñar. Empecé también haciendo pequeños locales, discotecas, pubs, rotulación de furgonetas, para que veáis el inmenso campo que tiene lo del pincel. Hasta que poco a poco, bueno, llegó un momento en el que, claro, con todas estas historias vas adquiriendo cada vez más conocimiento, te vas profesionalizando y vas pudiendo hacer frente a proyectos más complicados. Esa es la historia. Pero no empezaste directamente en el arte, ¿no? Que va, yo empecé pues cortando naranja, limpiando acequias en el pueblo. Yo soy de un pueblo de aquí de la Ribera Alta, de Llombay, y bueno, pues cuando acabé mis estudios, porque no quise, mis padres me lo propusieron como siempre, pero la libertad que me dieron mis padres, por cierto, yo creo que ha sido clave para poder desarrollar mi carrera profesional. Esa libertad que en mi época no creas que todos daban, no todos los padres, cuando decías yo me quiero dedicar a pintar y no quiero estudiar una carrera universitaria, no te creas tú que eso era fácil de encajar, pero mis padres, que han sido siempre, sobre todo mi padre ha sido un intelectual, mi padre era periodista, tu abuelo, que tú lo sabes bien, y él siempre creyó en las posibilidades de su hijo, en este caso mis posibilidades, y eso me permitió jugármela, porque creo que lo que es muy importante en este mundo es no tener complejos en absoluto. O sea, cuando pintas mal, es normal que pintes mal. Es normal que cuando uno empieza pinte mal, si no todos seríamos Dios, y por lo tanto los que no tienen complejos son los que prosperan, los que se avergüenzan de lo que hacen y dejan de hacerlo por eso, pues al final no hacen nada, por supuesto. Y entonces pues eso, yo gracias a todo esto pues empecé, pues como te digo, pues los trabajos esporádicos que se pueden hacer en un pueblo para sacarte las pelillas. Yo también tocaba en un grupo rock, me tenía que comprar mi batería, en fin, la vida de un joven en un pueblo, ¿no? Pero siempre paralelamente un retratito, un rótulo, una pequeña decoración, un cartelito para una fiestecita de unos colegas del instituto, de no sé qué, una ilustración para una revista que editaban unos colegas en no sé dónde, en fin, todo eso. Y poco a poco... Es curioso porque a mí, siendo tú mi padre, también me pasó lo que acabas de comentar, que es que yo he tenido la suerte de que me habéis apoyado siempre. Entonces, yo algo sabía, pero no sabía 100% que a ti siempre te habían apoyado. Entonces, de aquí viene también un poco la siguiente pregunta, que es ¿qué influencia ha tenido, ¿no?, ese entorno familiar en tu desarrollo como profesional, como artista? Porque veo que influye mucho en el futuro de una persona. Hombre, y tanto que influye. Hombre, si te digo que uno de mis fans número uno era mi padre, o sea, además eso yo lo veía, se veía más desde fuera que desde dentro. Yo, pues es mi padre y ya está, pero mis colegas decían, hostia, ¿cómo te admira tu padre, ¿no? Y entonces eso para mí fue clave, porque te permitía, como digo, no tener ningún tipo de miedo. Al contrario, mi padre siempre me animaba. Entonces, pues bueno, si tocabas mal la batería al principio, dije, no, pero está muy bien tal. Y eso que te hacía, pues coger ánimos y aprender y al final tocarla mejor. Con la pintura lo mismo, con los carteles. Yo recuerdo la primera llamada de teléfono para comunicar a mis padres que había ganado el concurso del cartel de las fallas de Valencia del año 2001. Eso es el Oscar
de los carteles, mi padre se puso a llorar. O sea, todas esas cosas, imagínate, en vez de decir, chiquillo, ¿qué haces ahí que no estás trabajando de abogado en un buffet o qué haces que no eres arquitecto gustándote el dibujo, cómo te lías a hacer cartelitos y tal? No, mi padre al contrario, y siempre apoyándome por medio de artículos de prensa, siempre que ganaba algún premio, porque yo afortunadamente he ganado 50 premios de carteles por toda España, una época en la que me dediqué casi plenamente a eso, y mi padre enseguida que podía me hacía una pequeña reseña en prensa hablando de mi creatividad y tal. O sea, en casa, el ambiente en casa es fundamental para nuestro desarrollo, y tú lo sabes. Sí, sí. Que tú con 14 años traías a cada personaje a casa a grabar, que bueno, Sí, sin sí. comentarios. Yo a veces lo pienso y digo, ¿cómo es posible que yo haya apretado tanto la tuerca a mi padre? No, Pero no. yo creo que era también, nunca lo hemos hablado así, pero porque veíais que primero tenía ilusión, ¿no? Y se me daba bien, y segundo, pues coño, que estaba ganando, aunque fuera poco, pero un poquito de dinero, y que no estaba en la calle haciendo el tonto. Hombre, y sobre todo porque siempre hablamos de los padres, pero ojo con mi madre también y con tu madre, porque en tu caso el apoyo ha sido por parte de los dos, absolutamente. Si tu madre hubiese puesto la menor pega, pues lo hubiésemos hablado, lo hubiésemos estudiado, pero nada. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque creemos que nuestros hijos, porque por la vida que tu madre y yo hemos tenido, nosotros nos fuimos muy pronto de casa, a buenas, nosotros no nos fuimos pegando portazo, nos fuimos a buenas a buscarnos la vida. A Valencia, ¿no? Sí, nos venimos del pueblo a Valencia y entonces... Tienes una mosca por ahí rondando, ¿verdad? Bueno, déjala, estar aprendiendo. Total, que bueno, lo que ocurre es eso, que como nosotros empezamos tan poco a poco buscándonos esos pequeños caminitos para buscar el Río Grande, ¿no? Íbamos por los afluentes para buscar nuestro camino. Ese camino es lo que llamamos vocación. Es decir, yo creo que lo mejor es que uno encuentre qué quiere ser en la vida. Que también es verdad que si a mitad camino no lo encuentras, pues coño, te pones a trabajar en cualquier cosa porque tienes que vivir. Yo eso tampoco lo critico, pero mientras puedas, yo creo que encontrar algo vocacional va a conseguir que tú no te sientas que estás trabajando, ¿no? Que es lo que me ocurre a mí. Yo no creo que esté trabajando. Incluso cuando estoy a 20 metros de altura en una elevadora pintando un mural, que me estoy jugando la vida, estoy disfrutando. Y eso creo que es primordial en la vida, porque la vida pasa muy rápida, hay que disfrutar de la vida, y el trabajo nos ocupa la mayor parte de esa vida. Entonces, como vimos que tú tenías tanta vocación por eso, pues hasta hoy en día hemos estado apoyando esa movida. Pero ya veremos, ¿eh? Ya veremos, a ver lo que dura. De momento bien. Y bueno, ya a nivel más personal, ¿qué te sientes al ser abuelo? ¿Qué vas a ser abuelo? Esta conversación... Pues no lo sé. De momento lo que tengo es ilusión. Y tengo incertidumbre por ver qué cara va a tener. Pero sí que todos mis colegas que ya son abuelos me dicen que es una sensación inexplicable. Por lo tanto, estoy a la expectativa de tener una de las sensaciones más bonitas de mi vida. Así es que nada, total, quedan 2 días. Y además quedan 2 días para que nazca, porque está muy a gustito ahí el pequeño, y lo van a tener que inducir, lo van a tener que sacar ahí con una solapa o algo. Bueno, sí. Y lo han programado para el 31 sí, en un par de días octubre. Lo estamos esperando. Estamos con los brazos abiertos esperándolo. Sí. Y bueno, pues al principio... Pues yo creo que como cuando vas a tener un hijo, ¿no? Pues que te imaginas todo tipo de situaciones, te ilusionas con todo tipo de historias, qué harás con él, qué no harás, y eso es lo bonito. Y luego pues nos iremos amoldando, andando y viendo. Sí. Vale, Martín, y me gustaría preguntarte, que yo ya la sé, pero para la gente que está iniciándose en el arte o que seguro que tiene mucha más cultura, ¿cuáles fueron tus principales referentes o influencias que tú dijiste, yo quiero hacer lo que hace ese? O esta persona o este artista me ha a mí hecho empezar en el mundo del arte. Sí, pues durante todo el recorrido de mi vida profesional, que como os he contado, ha ido desde cero y ha pasado por tantas facetas y he sido tan diversa, pues en cada disciplina he tenido una especie de ídolo que me indució a eso. Pues, por ejemplo, mira, a mí un personaje que con el tema de los murales casi que me abdució fue Tiepolo, Giambattista Tiepolo, que es italiano, un pintor barroco italiano, pero que murió en Madrid precisamente. Y entonces, no sé las veces que he repasado sus trabajos, fijaros, que yo vengo de un mundo más moderno, ¿no? Yo venía de pintar discotecas y tal, pero como me inicié en el mundo de la decoración de muebles también y tal, ahí siempre busqué la alternativa de los murales, y Tiepolo
Tiepolo fue un referente, Giambattista Tiepolo. Graham Rust es otro pintor inglés de murales muy importante. Después, hombre, aquí teníamos a Paco Bascuñán a nivel de diseño gráfico con el tema de los carteles, Isidro Ferrer, ha habido, bueno, Miguel Calatayud, tantos y tantos, Artur Heras. Es que tengo una lista impresionante en cada disciplina que ha sido para mí un referente, ¿no? Y Manolo Valdés en su momento más álgido, después de dejarse Equipo Crónica, el propio Equipo Crónica. Es que tengo un montón de referentes. Hombre, Velázquez, por supuesto, los clásicos siempre. Pero, por ejemplo, Francis Bacon también es un tipo que me llegó mucho y que me removió por dentro para poder hacer cosas diferentes. En fin, estaría enumerando un montón de artistas de diferentes palos, del gráfico, de las artes plásticas, del muralismo, como Diego Rivera, por ejemplo. Diego Rivera, el artista mexicano, el gran muralista, que también para mí ha sido fundamental. Cómo no, Renau, del que aquí llevo la camiseta Renau, que se me olvidaba, fíjate, lo tenía tan cerca que se me olvidaba. Josep Renau, que ha sido el padre del diseño gráfico, del cartelismo valenciano, con libros espectaculares como la función social del cartel, o El arte en peligro, que son dos libros que nos removieron a todos los que nos queríamos dedicar a esto, y de hecho acabé dedicándole un mural a Josep Renau aquí en el barrio de San Marcelino, en Valencia. O sea, podía estar una hora enumerándote gente que para mí ha sido referente. Y me gusta porque me has hecho a mí recordar un poquito mi infancia, porque yo me acuerdo que casi todos los domingos me llevabas a ver museos, que claro, eso es algo que animo a la gente a que haga con sus hijos. Yo lo haré, si puedo. O si no tiene a su abuelo para que vaya. Lo llevaré yo ya. Y creo que es muy importante el tema ¿no? de tener cierta cultura y de ir amoldándote, porque imagino que no habrán sido tus mismos referentes cuando empezaste, que, por ejemplo, ahora que tendrás nuevos, ¿no? Habrá sido, como tú dices, añadiendo artistas a tu cesta de influencias, o crees que la generación hay un momento que se paraliza y ya no hay influencia tan buena? No, para nada. Al contrario, la historia del arte es algo que está vivo y es algo que se debería de obligar a estudiar. Es decir, la historia del arte es nuestra historia. Es decir, por medio de la historia del arte vemos cómo ha vivido el ser humano, cómo ha evolucionado y cómo ha pensado el ser humano. Por lo tanto, nunca uno para de aprender. La historia del arte es algo que va con nosotros, que camina con nosotros. Y por lo tanto, para mí es fundamental que eso se estudiase, fíjate, como he dicho, de una manera casi que obligada, por lo menos lo básico, ¿no? Conocer los movimientos artísticos básicos por los que ha pasado la humanidad, desde las pinturas rupestres. Y por supuesto, constantemente uno está metiendo en su capazo de artistas favoritos o de referentes a gente, constantemente, porque vas aprendiendo. La historia del arte no para, como digo, no para, y dentro hay subgrupos, es decir, tú te puedes meter a estudiar el barroco, pero dentro del barroco hay subgrupos, ¿no? La escultura, la pintura, la arquitectura, dentro de la arquitectura, qué gente hacía esto, qué gente hacía lo otro, cómo era la arquitectura en Inglaterra, cómo era la arquitectura en España, cómo era en Italia, o sea, y otros subgrupos y tal. Y entonces es inacabable, pero es precioso porque después puedes, fíjate, viajar solo buscando eso, qué se comía, cómo se vestía, por qué había esos encargos. La mayoría de pintores de esa época pintaban por encargo. ¿Por qué se hacían esos encargos? ¿Sabes? Y es tan apasionante que al final, detrás de la historia del arte, está la historia de la humanidad. Me gusta mucho porque es muy similar al mundo de la música, ¿no? Que yo siempre he dicho que, bueno, tú y yo nos parecemos porque somos padre e hijo, pero en ese aspecto a nivel profesional, porque considero que el arte, ¿no? Como por eso hice este podcast, puede englobar tantas cosas que son muy parecidas realmente. La música también ha descrito diferentes etapas de la humanidad y subgéneros, está muy conectado, y tú precisamente eras músico también. Claro, sí, porque al final son modos de expresión y son como una necesidad que tiene el ser humano de expresarse. Aunque muchas veces, como he comentado antes, la mayoría de obras de arte que tenemos como en un pedestal y que han sido referentes, han sido por encargo. O sea, los grandes, por ejemplo, Velázquez era el pintor de la corte, ¿vale? Y trabajaba para el rey. Y Goya también fue pintor de la corte. Quiero decir y tenían infinidad de encargos que pintaban sí o sí. No existía la fotografía, ¿vale? De ahí todo el tema de los retratos y tal. Pero es que da igual.
es que da igual, es que precisamente eso también nos hace ver, como he dicho antes, ¿no?, por qué se encargaba, las técnicas, sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es cómo ellos, con lo poco que sabían, porque por ejemplo yo ahora ya sé un montón de técnica, porque yo tengo un montón de historia detrás, de grandes pintores que han ido aportando al mundo de la historia del arte y al mundo del arte un montón de técnicas. Hoy en día tenemos infinidad hasta llegar a los diseños por ordenador, ¿no?, y a los grandes trabajos digitales que hoy en día también podemos ver. Pero claro, ellos tenían mucho menos conocimiento que yo, entonces ellos investigaban, tenían muchos menos medios, tenían prácticamente 4 tubos de óleo, incluso algunos de ellos el óleo se lo tenían que hacer porque todavía no existía el tubo de óleo, que es lo que permite que se mantenga el óleo. Es que esas historias la gente no las sabe, ¿no? Hasta hace 4 días se iban con el pigmento y con el aceite de linaza y tal a hacerse su mezcla para poder pintar. Y tenían incluso aprendices que les hacían las pinturas, ¿no?, que necesitaban, y pagaban un dineral por los pigmentos, hasta que apareció un señor que dijo, no, bueno, pues aquí hay un material que resulta que permite almacenar el óleo hecho porque no se seca. Los tubos de pintura, ¿no? Efectivamente, ¿Te refieres? los tubos de óleo. Y a partir de ahí, son de estaño. Y a partir de ahí cambió el mundo del arte. Eso les permitió salir a pintar a la calle. Salir a pintar del natural, porque antes no se salía a pintar del natural, no podían hacer, frente a las inclemencias del tiempo, cómo iban a pararse ahí a hacer los pigmentos y tal. Entonces, imaginaros el cambio que supuso el poder coger tu caballete plegable, tu cajita de tubitos de pintura y tus 4 pinceles e irte a pintar al campo. O sea, y empezaron a aparecer una serie de paisajes, una serie de pinturas maravillosas, ¿no? Qué bueno. Y dentro de todo esto que estás comentando de estilos y maneras de pintar y tal, ¿cuál dirías tú que es tu modus operandi que más utilizas, o el estilo que tú consideras propio tuyo, o lo que más te han encargado? ¿Cuál es el estilo? No sé si se llamará estilo o modalidad de trabajo, digamos, no sé cómo es que depende, cómo se puede preguntar. Que yo soy un rara avis porque es que no he tenido una línea seguida. Yo, por ejemplo, empecé profesionalmente en el año 91 trabajando para la industria del mueble. ¿Qué hacía la industria del mueble? Pintar muebles, decorar muebles, dibujar cosas en los muebles. Y para eso estudié la historia de los muebles, la evolución de la decoración de muebles, y lo que hacíamos era trabajar para empresas de alta decoración, que lo que hacían era hacer réplicas, la mayoría de veces réplicas de aquellos muebles, de Napoleón III o de Regencia, o en fin, muebles del Renacimiento, muebles del Barroco, si no copias, hacer series que tenían que ver con algunos estilos aquellos como el Chippendale o el mueble. Bueno, eso es otro mundo, pero lo que hacíamos era hacer decoraciones, hacíamos chinescos, hacíamos de todo, hasta que se me ocurrió desarrollar el falso mármol. Le faux marble, que es una especialidad que consiste en hacer falso mármol, o sea, en imitar texturas de falsas piedras, y con eso no solo hacía la textura, sino que hacía dibujos con diferentes texturas. Y eso supuso, pues, no sé cómo decirlo, porque me sabe mal decirlo así, ¿no?, pero supuso me dio un poquito de fama dentro del sector, porque la verdad es que hacía verdaderas virguerías solo dedicándome a eso del falso mármol, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿ves? En el sector del mármol, en el sector del mueble, ¿cuál era mi estilo? Pues el falso mármol. Después llegan los murales. ¿Cuál es tu estilo? Pues ahí sí que ya es mucho más amplio, porque ahí sí que trabajo por encargo. Pero como os he dicho antes, vengo de los clásicos. Y entonces es una mezcla entre Diego Rivera y Tiepolo y Graham Rust. Si no los conocéis, claro, es que es una cosa muy complicada. Y después mi aportación particular, que es que siempre me ha gustado imitar la realidad. Por eso hago hiperrealismo, y por eso hago texturas, y por eso en mis murales siempre hago que la gente se choque contra la pared intentando coger algo, ¿no? Porque me gusta engañar a la gente. Un trampantojo, ¿no? El trompe-l'œil. Lo que llamamos el trompe-l'œil. Entonces, ves, pues en el mural sería el trompe-l'œil. Y la faceta más personal, fijaros, en la que más creativo me siento, es en la de los carteles.
el diseño de carteles, porque ahí sí que soy yo delante de la pantalla, no hay ningún... Hombre, ahí tienes referentes en la cabeza, pero lo que me permiten hacer las herramientas de los programas informáticos es lo que utilizo para hacer mis carteles. Y ahí me encuentro como más libre y como que hago algo mucho más personal. Y lo de los carteles es increíble porque yo que te conozco, que hoy en día todo el mundo va con la última tecnología, el iPad, el Mac, y tú siempre has utilizado castañas de ordenadores con el Photoshop. Sí. Y además el Photoshop, la versión... Pues, no sé ni qué versión es. La primera o la segunda. Y oye, unas virguerías de carteles y siempre que te asomabas y estabas ahí tú cuando fumabas ahí con tu cigarrito y haciendo carteles ahí toda la noche. Esa época, la verdad que me acuerdo muy bien. Sí, yo me fumaba 2 paquetes, uno de día y uno de noche. Uno de día haciendo muebles y uno de noche haciendo carteles. Y una de las mejores cosas que he hecho en mi vida es dejar de fumar. Pues de hecho, yo tengo salud porque dejé de fumar hace un montón de años y la verdad es que lo recomiendo porque te cambia la vida. Y sí, la verdad carteles... es que el tema de la herramienta es importante, pero la herramienta no hace al artista, ayuda al artista. Si tú le das un Word a un tipo para que te escriba una novela, te das una máquina de escribir, un señor escribe una novela, tienes la máquina, pero tienes que escribir la novela. Es como la IA de ahora, ¿no? Es tan famosa, la inteligencia artificial, que me parece una herramienta más, yo no sé por qué se critica tanto. Bueno, pues vamos a intentar encarrilarla para que no se nos vaya de las manos, pero a mí me parece fantástico que haya una herramienta más, que habrá gente que la va a utilizar de categoría, habrá gente que no sabrá utilizarla, habrá un mercado que tendrá una demanda de ese tipo de producto y habrá otro mercado que lo rechazará y el mundo continúa. Y nos hemos pasado la vida creando, inventando nuevas máquinas y tal y cual. Cuando se inventó la máquina de vapor, cambió el mundo. No se acabó el mundo, cambió el mundo. Cuando se inventó el aerógrafo, la gente flipaba. No, es que esto va a acabar con todo. Una pistolita pequeñita que tiraba y difuminaba y tal y cual. Cuando antes lo hacíamos con un cepillo de dientes. No pasa nada. Hoy en día todavía hay gente que espurna con el cepillo de dientes. Y hay gente que ni utiliza el aerógrafo. O como tú hablas, los programas detrás de programas que te tienes que pasar media vida aprendiendo a manejar los programas. Mientras tú aprendes, yo voy haciendo carteles. Y yo aprendo haciendo carteles, no manejando programas. Esa es la diferencia. Porque el primer programa de diseño, el primero, era tan completo ya, que después, hombre, sí que es verdad que lo que hace no te hace ser mejor, te hace ser más rápido. Y en un mundo en el que te urge siempre el producto, pues hombre, la verdad es que estos programas te facilitan el poder trabajar con mucha más rapidez. Pero el tema creativo, yo he llegado, fíjate que hay bancos de imágenes, hay texturas que te puedes bajar y tal. Yo he acabado fotografiando mis propias texturas por tener una cosa más personal y además también porque no me gustaban las que tenían los famosos bancos de datos, ¿no? Las carpetas con multitud de texturas. Me refiero en general que sí al progreso, pero que sobre todo lo que hay que hacer es tener la cabeza bien abierta, bien formada, bien llena de lectura, de imágenes, de historia para poder ser creativo. Qué bueno. O sea, que era una pregunta que te quería hacer. La inteligencia artificial no la ves como un enemigo, ¿no? Para el artista. Para mí de momento no. No, para mí de momento no. Como no lo es el robot que opera a distancia para un cirujano. No lo es. Un complemento, No, efectivamente. Puede ayudar. Yo creo que un robot que opera a distancia, he oído, creo que a ningún cirujano hablar mal de ese robot, porque sirve para salvar vidas, que es la función de un médico. La herramienta le da igual. Mi función como artista es la de ser creativo y, como he dicho al principio, hacer el mundo más bonito. Si para eso en un momento determinado necesito la IA, la utilizaré. Los que se van a caer a un barranco son los aprovechados, los medio pensionistas que quieren y no pueden, los que quieren aprovechar el tirón, esos se van a caer, vamos, a saco. Pues bueno, como ya has dicho, llevas desde el año 91 como autónomo. Desde el año 91 de autónomo. De autónomo, trabajando más, vamos a decir más de 30 años. Sí. Y durante todos estos años, ¿cuál dirías que ha sido el reto o los retos que te has tenido que enfrentar más importantes de tu carrera? El reto más importante de mi carrera, bueno, ha habido varios, ¿no? Las pruebas, cuando estás empezando, las primeras pruebas para que te admitan o no dentro de por ejemplo, en el taller en el que yo empecé a decorar muebles, pues llegas de pardillo, no tienes ni idea. Entonces esas pequeñas cosas que te piden hacer, como dorar una moldurita con pan de oro o hacer un filete recto, eso para mí me puso muy nervioso y fue un reto. Pero por ponerte un pequeño ejemplo. Pero el gran reto
fue el encargo de pintar la sala de audiencias del Palacio Presidencial de un presidente de un país, que no puedo decir, pero que eso sí fue un reto importante. El decir, sí, lo voy a hacer y cumplir el encargo. Y hacer ese trabajo desde mi estudio, coger un avión y preparar todo el material, llevármelo para allá y con un equipo de gente montarlo y que todo quedase ok. Eso ha sido el reto profesional, creo que más importante de... Claro, porque eso vamos a explicar un poquito más, porque lo has dicho así muy rápido, pero ¿cómo es posible que tú hagas algo aquí, en este taller, y se vaya muy lejos y acabe y no estamos hablando de cuadros, ¿verdad? No eran cuadros. No, estamos hablando de muchos metros cuadrados. Entonces, ¿cómo es eso posible? Pues porque mi técnica desde siempre ha sido planear. Planear. Yo siempre que tengo que hacer algo en el muro, o incluso un cuadro, lo tengo mentalmente hecho una semana antes. Porque cuando me acuesto pensando en cada uno de los pequeños problemas que me pueden surgir desde que me entra el encargo hasta que salgo de la sala donde he montado el encargo. Cada uno de esos problemas que yo creo que van a surgirme, los voy solucionando, los voy apuntando. De manera que me proyecto todo perfecto. Y veo cómo se puede hacer. En este caso, el reto era un reto muy grande porque teníamos que hacer un trabajo de una sala enorme, una sala de audiencias de un palacio presidencial. Imaginaros, son 4 paredes enormes que había que decorar con murales, más aparte el falso mármol en todas las falsas tallas, más dorar molduras. Yo solo, ¿vale? Entonces tenía 15 días, en 15 días era imposible hacerlo in situ. Entonces yo dije, bueno, no puedo perder este proyecto, esto solo lo puedo hacer si lo hago aquí, me lo llevo y lo monto. ¿Cómo se hace eso? Entonces busqué una madera adecuada que no pesase, que doblase, que me permitiese prepararla como yo me preparo los muros, que a la hora de machiembrar es juntar, que no hubiese problemas, que las juntas fuesen mínimas, que no doblase por la humedad. Cuando encontré esa madera, me la preparé, me medí todo perfecto, me lo pinté en el taller, calculando todas las juntas, elegí la masilla ideal para después masillar juntas, me llevé los botes de pintura necesarios para repasar juntas, me lo llevé todo perfecto. Y por supuesto allí luego tenía unos montadores espectaculares, valencianos, que conocía bien y que sabía que me iban a resolver, me iban a ayudar al tema del montaje. Entonces, con un avión, con unas cajas blindadas para que toda esa serie de tableros no sufriese ningún percance, lo llevamos, lo transportamos, abrimos, estaban perfectas, empezamos a hacer el montaje, se masillaron las juntas, se igualaron las juntas, se organizó y nadie en absoluto notó absolutamente nada. Entonces, para que a mí me quede, bueno, a mí ya me quede claro, pero a la gente, o sea, pintaste un mural, unas paredes aquí que luego las pegaste, allí, ¿no? O las sí. Pusiste en la pared de allí. Sí, me llevé un rompecabezas. Increíble. Yo hice un rompecabezas aquí, me lo llevé allá y lo monté. Y luego repasé todas las juntas y se quedó perfecto. Por eso digo que es el reto más grande profesional que yo he tenido, porque además el cliente es el más importante que he tenido. Sí, no, increíble. Me acuerdo de esa época. Es más, puede que alguna moldurita dorara yo. Pues sí, seguramente. Y bueno, hablando también de retos, yo sé, y todo el mundo sabe, que el arte es un lujo, ¿no? Al final es un sector que no es una necesidad básica primaria. Y cuando hay épocas difíciles de crisis es lo primero que la gente se quita, ¿no? El lujo. Entonces también, ¿cómo afrontas esos momentos de dificultad, de que no hay tanto trabajo, de que hay una crisis como la que hubo aquí en España en 2008? ¿Cómo afronta un artista que solo vive de su pincel una situación tan complicada? Claro, en mi caso yo la afronté y la resolví con la diversidad. Porque, como os he comentado durante todo el podcast, hago de todo. Entonces he tenido la suerte de que si me han fallado los cuadros he tenido la decoración de muebles. De hecho, cuando vino la crisis 2008-2009, a mí me pilló a cuajo, porque yo entonces estaba trabajando directamente para el tema de la decoración, para decoradores, y pintaba cuadros por encargo. De repente ese sector, como tú bien dices, se cayó porque no era necesario, y con la burbuja inmobiliaria y tal del 2008-2009, y entonces me quedé sin trabajo. Mi facturación bajó un 70%. Entonces me tuve que reinventar de nuevo. Entonces estuve paseándome por las fábricas de las que yo venía con los muebles. De alguna manera te quitas galones, porque tú, fíjate, es que es como volver, ¿no?, al sitio en el que empezaste. Y para eso no hay que tener miedo, hay que ser valiente y no hay que tener complejos. Es decir, has dicho al principio, yo me tuve que ir a pedir trabajo a las empresas en las que de alguna manera había sido yo el encargado.
de esas empresas. Yo era como el diseñador y sin embargo tuve que ir y empezar a hacer lo primero que hace alguien que quiere decorar muebles, que es dorar pequeñas molduritas y tal. Y gracias a eso conseguí no solo dorar, sino dorar la restauración del Museo Minero de Moscú o hacer, dorando, la mesa donde se reunió el G20 en San Petersburgo en el año 2013. Que, por cierto, ahí sí doraste tú. Ahí sí que doré yo. O sea, para que os deis cuenta de que Muchas en cualquiera piedras. de las facetas uno, si se lo propone, puede llegar a lo más alto. Porque que yo me caiga como me caí y que empiece de nuevo con el tema de dorar, que como os digo es lo base, y que dorando, acabemos dorando la mesa del G20 Sí. el de San Petersburgo o el Museo Minero, la nueva restauración, pues hombre, pues al final, ¿eso qué quiere decir? Que con el esfuerzo al final van saliendo las cosas. Y así conseguimos pasar la crisis y volvieron a entrar los pedidos de cuadros y volvieron a un poco a removerse todo un poco y bueno, y aquí estamos. Sí, que se dice muy rápido, pero... No. Y luego también siempre sembrando, porque el tema de la faceta de los murales, yo lo que sí que hice, que eso creo que sí que es fundamental para explicar por qué ahora estoy aquí, es que llega un momento en el que yo los murales los pintaba al interior, porque yo estoy trabajando para empresas de la decoración. Entonces, toda la pintura decorativa se hace en interiores, en palacios o en casoplones. Claro. Lo que hago con mi técnica y con mis conocimientos es decir, bueno, si ahora está de moda la street art, ¿por qué no saco eso a la calle? Y entonces lo que hago es lo que siempre he hecho. Si no hay encargos, yo me hago el propio encargo. Y yo me autoencargué el mural homenaje a Renau, en el barrio de San Marcelino. Lo hice yo, por la cara. Conseguí a los sponsors del barrio, que son mis colegas y lo serán siempre, que son las asociaciones culturales del barrio de San Marcelino, la periferia de Valencia, la Unión Musical de l'Horta, la Falla Arquebisbe Olaechea de San Marcelí, la Asociación de Vecinos y Vecinas de San Marcelino, y después una pequeña tienda de pinturas que había, Alcarria, una chica fantástica que me consiguió las pinturas de Montó. Y yo puse la mano de obra y ellos me ayudaron a la pequeña financiación de una máquina elevadora y 4 cosas que hicimos y la liamos. Hicimos el mural, que yo creo que es un mural referente en Valencia, homenaje a Josep Renau, y a partir de ahí... Fue tú primero, ¿verdad? Aquí. Sí, y a partir de ahí se me conoció también como pintor de murales en la calle. Y eso fue lo que cambió un poco la historia, porque además me llevé a mis colegas y lo hice participativo. Hice que Ortifus, que Boque Bazán, que Magdiego, que Paco Roca viniesen a dar unas pinceladas. Y entonces fue cuando Paco Roca nos quedamos mirando, hostia, podríamos hacer algo juntos. Sí, Madre mía, la que llevamos Paco Roca y yo. Sí, es increíble cómo los altibajos, ¿no?, que puede haber en... Sí, para que veáis un poco cómo se ha ido formando, pero hay cosas que son circunstanciales, que te aparecen sin tú buscarlas, pero si os dais cuenta, en todo el rato que os estoy hablando, siempre he sido yo el que las ha provocado. Porque el tema de pintar murales con Paco Roca, que llevamos 6 ya, empieza con este mural que nadie me lo encarga, de Josep Renau. Y además monta una inauguración. Es la primera vez que se inaugura un mural. Es la primera vez que en Valencia alguien considera que acabar un mural es un acontecimiento social. Y por lo tanto, hablo con la prensa y monto una inauguración. Me llevo a una banda, me llevo a la Muxaranga, la sonoricé monto yo, una barra, monto un bar y se viene todo el politiqueo de Valencia a hacerse la foto. Y salió en la prensa, en toda la prensa de la Comunidad Valenciana, la inauguración del homenaje a Josep Renau hecha por Martín Forés en el barrio de San Marcelino. Y además reivindiqué la periferia de Valencia, que es la dejada de la mano de Dios. Y además lo pinté en un grupo de viviendas de obreros, que era lo que quería Renau, que eran los obreros de la cerveza Turia del barrio de San Marcelino. Qué bueno. Sí, al final se resume que la suerte solo llega al que la persigue, que no existe la suerte. O al menos así pienso yo, la gente que trabaja, porque si te hubieses quedado en el sofá llorando y diciendo soy un desgraciado y la vida me está puteando, no te habría reinventado como lo hiciste. No, a veces es muy jodido, porque hay veces que sí que estás a punto de derrumbarte, de tirarlo todo, pero ahí es donde está la fuerza de las personas. Ahí es donde está la fuerza de las personas. Ahí es donde está la diferencia entre unas personas y otras. Totalmente. Y bueno, ¿qué le dirías a una persona joven, de mi edad o más joven, que esté empezando en este mundo del arte, que se quiera dedicar a esto profesionalmente? ¿Qué consejos, 3 consejos básicos, porque sé que le puedes decir muchas cosas, pero qué 3 cosas le dirías a una persona que quiera vivir 100% única y exclusivamente del pincel? Vale, hay como 3 tipos de personas jóvenes que empiezan. Está
el que es un portento, o sea, que de una manera innata es buenísimo, que ya dibuja súper bien, que es un súper creativo, a ese le diría que no se lo crea, ¿vale? Que no se lo cree demasiado. Al que empieza de cero porque tiene ilusión y técnicamente no sabe nada, le diría, no te preocupes, aprende todo lo que puedas y no te pongas una meta de tiempo. Y a la persona normal le diría pues que actúe de una manera normal y que esta carrera es exactamente igual que otra. Que no se crea que lo suyo vale menos que lo de otro. Que no te creas que aquel pinta mejor que tú y que vende más porque pinta mejor que tú. No, 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 no. El mundo del arte, del mercado del arte, es otra cosa. Ahí se llega o no. Yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con el mundo del mercado del arte. ¿Vale? Yo no estoy dentro de lo que es el mundo del arte, de las artes plásticas, de los cuadros, de los galeristas, de la venta online y de todo ese rollo. Yo estoy completamente fuera. Yo trabajo por encargo. Yo creo que he hecho un par de exposiciones en mi vida y también por encargo. Una por quedar bien y otra por cambiar un poco de sector del mueble tal, ¿no? Que fue la de Thanos que hicimos en Ramplesa, que por cierto, menuda exposición. También fue una buena liada. Que sí. la liamos, ¿vale? Pero eso es lo que yo diría. O sea, sobre todo, al que pinta muy bien sin aprender, que no se lo crea demasiado, que se va a pegar una gran hostia. Al que no sabe nada, que tampoco se preocupe porque todo se aprende, ¿vale? Que aprenda, pero no solo que aprenda, porque yo sí que creo que la Facultad de Bellas Artes o cualquier tipo de academia son importantísimas, sobre todo para estudiar historia del arte y técnica. Pero después que tampoco se dejen llevar demasiado por toda la teoría de los profesores. Cada profesor es un mundo y lo que no puedes ser tú en tu vida es un discípulo de. Tú intenta aprender todo lo que puedas, porque todo se aprende directamente y mucho más rápido en la Facultad de Bellas Artes, por supuesto, y si no has podido como yo o no has querido, pues te lo puedes aprender de una manera autodidacta tú, leyéndote, pues mira, si me he leído yo libros y más que tengo por ahí, ¿no? Al final uno aprende, pero que eso es fundamental. El tener disciplina, una disciplina que te permita ir aprendiendo poco a poco, el tener carácter, es decir, el carácter es importante para aprender y después el carisma para vender, pero el carácter es fundamental, sobre todo para no caer, para no tener ese complejo y para no tener ese día maldito en el que dices me lo voy a dejar porque no valgo para pintar. Bueno. ¿Y crees que sería, o qué le dirías a un artista, ¿no? Sigo con la misma pregunta, que se especialice en algo o que sea así más como tú, que pueda abarcar muchas más cosas? ¿Por qué crees que es mejor a día de hoy para una persona que está empezando? Eso es difícil, lo mejor es la diversidad, eso es difícil. Pero lo que sí que diría, por cambiar un poco la respuesta, es que no diga que no a ningún proyecto. Es decir, a lo mejor tú, siendo pintor de cuadros, llega un proyecto, o sea, llega un encargo de alguien que cree que tú tienes capacidad para además pintar un mural. Hombre, desde luego, si tú quieres no salir de tu estudio y dedicarte a pintar tus cositas, pues vale. Zona de confort, ¿no? Sale sí, un poquito. Pero si a lo mejor dices sí, algún día dejas de tener encargos de cuadros y podrás pintar murales. Claro. Yo hablo por mi experiencia. Tienes que tener un respaldo económico muy fuerte para poder vivir exclusivamente de la pintura. Claro. O del mundo del arte comercial, ¿vale? O sea, para vender cuadros como pintor en una galería o tal, tienes que tener un respaldo económico. Y no quiero con eso decir nada, pero tengo muchos colegas que lo hacen y son profesores. Claro. Y bueno, esta pregunta es muy típica, pero ¿tú crees que artista se nace o se hace? Es que es un poco de las dos cosas, porque... Bueno, primero tenemos que tener claro qué es el concepto artista. Sí, más en la pintura. Ya te entiendo. Y después, ¿qué es el arte? Porque esto es arte y qué no es arte. Hombre, arte es cualquier cosa que te pueda emocionar, para mí. Cualquier cosa que te pueda emocionar, yo lo llamaría arte. Una fotografía a mí me puede emocionar. O me puede emocionar un jardín. Yo he visto jardines que me han emocionado. ¿Quién ha hecho esto? ¿Vale? Para mí es arte. Y hay cosas que están consideradas arte y que a mí no me han emocionado. Escultura, pintura, arquitectura, de todo. Entonces, partiendo de esa base, artista es la persona que tiene la capacidad de hacer emocionar a los demás. Eso es innato o se puede aprender. Se puede aprender. Pero si tú naces con esa sensibilidad, yo creo que es más fácil. Pero si naces con la sensibilidad y después no tienes los conocimientos necesarios para poder aplicar todo lo que tienes dentro, pues tampoco vas a llegar a ningún sitio. Por lo tanto, es un complemento. Pero sí que es verdad que tienes que nacer un poco con algo dentro
especial que no sé cómo decir, que yo me lo notaba cuando era pequeño. Yo cuando era muy pequeñín, que ya cogías el lápiz y empezabas a hacer dibujitos de láminas, copiando láminas y tal, ya decías, cuando elegías qué pintar, decías, ostras, qué bonito, ¿quién ha hecho eso? ¿No? Qué bonito, porque te hace pensar, porque te emociona, de alguna manera. Emocionarse no quiere decir ponerse a llorar, no. Emocionarte también es reírte. Quiere decir que te toque la fibra. Entonces, por eso, no sé si te he contestado la pregunta, pero es que es muy difícil, ¿eh? Sí, yo me acuerdo de ver dibujos tuyos de pequeño y ya decías, te apunta maneras, aquí hay talento. Y perdona, lo de se hace, tampoco quiero dejarlo de la mano porque, retomando la pintura anterior y tal, del aprendizaje, yo podía haber tirado la toalla en el minuto 1 de cuando entré a trabajar en el taller de muebles. Yo estuve como 2 meses que cada día me tiraba un bote de pintura encima de la ropa, me ensuciaba las manos, me ponía de muy mala leche porque costaba de quitar con agua ras la pintura y llegaba a casa, soy muy burro, porque mis colegas de enfrente lo hacían súper bien, hasta que mi colega me dijo, mira, Martín, no te preocupes, uno de las personas que trabajaba allí, de las cuales aprendí todo, ¿no? Había 3 personas que aprendí de ellos, prácticamente todo. Y entonces me decía, no, mira, esto que la gente contempla como algo sencillo, que es coger un pincel y hacer una raya recta, esto te va a costar 3 años de aprender. Estás aquí 3 meses, no te preocupes. Y entonces me mentalicé y dije, hostia, voy a intentar hacer eso. Voy a intentar primero no mancharme, aunque vaya más despacio. Voy a intentar que no me caiga el bote, aunque tenga que fijarme más. Voy a intentar no ponerme nervioso. Y a los 3 años justos aprendí a hacer filetes. Y ya no me cambiaba la ropa, ya no me ensuciaba la ropa. Luego, después de otro paso, como ya conseguí esa técnica, con esa técnica pude hacer cosas bonitas y emocionar más a la gente. Luego, sí que hay que tener la chispa de cuando naces, pero tienes que tener el recorrido del aprendizaje para poder expresar realmente todo lo que quieres, todo lo que tienes dentro. Claro. Y se ha visto mucho también la figura de alumno, ¿no? Discípulo, aprendiz. ¿Crees que es algo fundamental o importante en este mundo? O sea, que todas las personas que han podido llegar a vivir de la pintura o que han tenido cierta repercusión, ¿han tenido a alguien que le ha enseñado o no? Si no le ha enseñado directamente, lo ha tenido como referente. Claro. Lo que llamamos autodidactas son aquellas personas que se supone que no han estudiado nada, pero no es así. Han estudiado de una manera personal, de una manera autónoma. Es decir, yo tengo libros de todo tipo de técnicas que me he leído, me he releído, incluso yo me he traducido libros cuando no había casi internet. Yo me compraba libros en librerías especializadas que a lo mejor te venían en inglés o en francés, y cuando a alguien me interesaba le pagaba a un traductor para que me tradujese esas páginas. No había Google, ¿eh? Claro. O sea que al final decimos que no nos enseña nadie, pero nos enseñan todos. Y sí que es necesario tener referentes. Claro, la típica figura en un taller, te hablo de la época del barroco, el taller de los renacentistas, el taller, con los discípulos. Exactamente. Eso era fundamental. De hecho, la mayoría de cuadros que se le asignan a grandes pintores del Renacimiento estaban hechos por algunos de sus discípulos. Y luego el discípulo puede que supere al maestro, ¿no? Y ahí se crearían muchas figuras, ¿no? Sí, la técnica estaba tan desarrollada que ellos tenían como un proceso, ¿no? La gente que preparaba el lienzo, la gente que daba la imprimación al lienzo, la gente que pintaba los fondos, la gente y luego el maestro remataba los cuadros. Todo ese proceso de aprendizaje había gente que destacaba más o menos, entonces iba subiendo peldaños hasta que se convertía en maestro. Y ese maestro había su propio taller. Eso se hacía en esculturas, se hacía en pinturas, se hacía en todo. Y claro, eso es fundamental. Hoy en día no existen los talleres, no existen los aprendices, ya directamente, por eso digo lo de no creérselo, ya directamente cuando uno pinta y expone en 2 exposiciones ya se cree que es pintor, y por eso se pegan las hostias que se pega la gente. Entonces sí que tiene que haber ese proceso, y siempre hay un referente. Mira, hasta incluso cuando yo empecé a rotular, que tampoco me enseñó nadie a rotular, y es una técnica muy complicada, había un rotulista muy bueno en el pueblo, y yo lo perseguía y escondido veía cómo hacía, cómo separaba las letras, cómo ponía el precinto, cómo lo quitaba, cómo mezclaba la pintura. O sea, sin que él se diese cuenta, yo ya lo tenía como referente para después yo poder hacer mis rótulos. O sea que es necesario tener siempre a alguien. Y bueno, Martín, ¿qué opinas de esta nueva generación de artistas que hay, sobre todo en redes sociales, toda la exposición que se está dando a lo mejor a gente
que no quiero decir nombres, pero que a lo mejor no tienen tanto talento como a lo mejor puedes tener tú, o experiencia o tanta diversidad, pero que sin embargo, de cara al público, tienen muchísima más fama, repercusión, cobran muchísimo más. Ya. ¿Crees que esto ayuda o no ayuda? ¿O qué opinas de esta nueva sí, generación? Ya, bueno, hay un boom. El boom realmente es el de las redes sociales. Y dentro del boom de las redes sociales hay de todo. Toca todos los palos. Y también el del arte. Entonces hay una serie de personas que lo están petando en redes porque están haciendo crítica de arte, están y de paso vendiendo sus obras. A mí me parece bien, es decir, lo saben hacer. El tema de que pinten mejor o peor, bueno, eso es muy personal, pero el tema de que son buenos comerciales, ahí está. Gente que empezó con pequeños podcasts y con pequeños vídeos de YouTube hablando, criticando. A mí eso me cuesta más, ¿no? Criticar, subir yo criticando a los demás es algo que nunca me gustó, ¿no? Por eso yo tengo un programa de radio que hablo de arte y procuro nunca hablar mal de nadie. Yo puedo dar mis opiniones técnicas o si a alguien me gusta más que otro, pero hablar a saco mal de alguien para ponerme yo en valor es una cosa que nunca me ha gustado. Entonces, la gente que hace eso, pues a mí me da poca referencia porque además me da mucho pudor hablar mal de los demás como si yo fuese mejor que ellos, ¿no? Y a lo mejor no lo soy. Entonces, todo esto, como tú has dicho, es un boom. ¿Ese boom es positivo o es negativo? En general es positivo porque se presta atención al arte y dentro de todo lo que dicen, pues, por ejemplo, a gente que no tiene ni idea, pues le puede hacer ver todos los movimientos artísticos que ha habido en el mundo, conocer lo que es el cubismo, lo que es la abstracción, lo que es el impresionismo, lo que es el fobismo, lo que es el etcétera, etcétera, el futurismo. Pero por otra parte, esos personajes a mí me la sudan, a mí me da igual. Y el concepto fama, cada uno tiene el concepto de la fama que quiere. Para mí el concepto fama ni lo quiero ni lo busco. Lo que quiero es el concepto ilusión y el concepto dormir tranquilo. O sea, el concepto de decir, hostia, qué bien me ha salido este curro. He conseguido además que me lo paguen. Qué satisfecho estoy porque además he aprendido un mogollón y voy a por el siguiente. Eso sí que para mí es estupendo. Ahora a mí que me entren 22 cuadros, 22 pedidos al día por internet para no sé cuántos y que tenga que montar una factoría de venta de cuadros online, de obra de tal. Hombre, eso mola porque haces caja, pero al final yo esa vida tampoco la quiero. No. Pues bueno, que hasta aquí muy bien todo lo que estamos hablando, pero quiero hacer un poquito más hincapié porque yo que te conozco, me gustaría que nos hablaras un poco de en qué sitios has estado trabajando, ¿no? Porque es algo que para mí es normal, porque lo he vivido desde pequeñito, pero creo que no es normal realmente que una persona viaje tanto con un pincelito. Entonces, que nos cuentes un poco en qué sitios has estado o cuál ha sido la experiencia que más te ha, tanto buena o mala, del extranjero, cosas que te hayan pasado en el extranjero. Sí, porque por aquí por España también he viajado mucho, he hecho sobre todo, como os he dicho, trabajos de decoración de interiores, murales y artes decorativas en interiores. Cosas que para mí tienen mucho valor. En Madrid hice 2 pisos espectaculares recreando un poco toda la decoración de principio del siglo. Son trabajos de 4 meses de trabajo en un piso, en otro estuve 6. Bueno. Pero por el mundo sí he dado algunas vueltas, he trabajado en muchos sitios. He estado en Nueva York, he estado en Connecticut también y allí hicimos la casa de un galifante alemán que bueno en un club de golf que había en Connecticut y Candlewood Lake hicimos allí unos interiores. He estado en París, he estado en Londres, he hecho una embajada, no voy a decir el país, una embajada en Etiopía, he hecho otra embajada en Manhattan que ya he dicho Nueva York. En Marbella he trabajado, porque es España, pero he trabajado para muchos extranjeros en Marbella, en sitios muy chulos, y después he hecho cosas por África. Y bueno, ¿en dónde fuiste? Por aquí, por el este, en Bielorrusia. Bueno, sí, ¿no? estuve en Minsk, en la capital de Bielorrusia, sí, también estuve haciendo un trabajo allí. Un trabajo relámpago en Minsk, que ese viaje fue un viaje complicado porque además era eso hace 2 o 3 años y era cuando hubo un conflicto entre la Comunidad Económica Europea y Bielorrusia porque se abrieron las puertas para que entrasen inmigrantes de una manera un poco así de extranjis y tal. Entonces hubo un pequeño conflicto y se prohibió que sobrevolar el espacio aéreo y tuvimos que, para ir a Bielorrusia, tuvimos que ir por Turquía y bueno, fue una movida.
Pero sí, yo no he tenido nunca ningún problema en viajar y sobre todo más que viajar en trabajar para una serie de clientes. Yo he trabajado con guardaespaldas con metralleta al lado. Es decir, una vez trabajamos, fui a hacer una falsa malaquita a un palacete espectacular de un tipo de un sirio y estuve, los 4 días que estuve trabajando, estuve con un paracaidista del ejército, que era una chica, con el traje, el uniforme y el arma sentada en la misma habitación en la que yo estaba. Por si acaso. Por si acaso, ya no porque yo hiciese nada, para que a mí no me pasase nada, porque nosotros hemos trabajado en sitios complicados. A ver, en Abuya íbamos con guardia personal y nos registraban, o sea, nos pasaban el espejo por debajo del coche. Allí Boko Haram pegó un pepinazo 2 semanas después de venirme yo al lado del hotel. Había riesgos de secuestro, ¿no? Me acuerdo yo cuando nos llamabas que nos decían, no, aquí es que secuestran mucho a los blancos. Sí, bueno, pues porque también el peligro no está precisamente en tu trabajo, mi trabajo, ya ves, no tiene ningún peligro, pero sí para la gente para la que trabajas, ¿no? Claro. Que sea, Connecticut, pues era un cónsul honorario de Alemania en otro sitio, pues es un comerciante muy entrecomillado de no sé dónde. Estamos trabajando a un nivel para un tipo de gente que es la que demanda, o la que demandaba ese tipo de producto. O sea, pintar, yo me especialicé en techos, yo en Abuya estuve pintando 7 techos, estuve un mes entero pintando 7 techos en casa de un general. Entonces, daros cuenta de que es un trabajo muy caro porque está muy especializado y con mucha dificultad, y la demanda de ese tipo de productos, gente de un estatus social y de un segmento pues, al que todos no llegan, ¿no? Y eso me ha hecho viajar por sitios y estar en situaciones pues, realmente complicadas, exóticas, vamos a llamar exóticas y diferentes. Y me entra curiosidad sobre todo para la gente en sitios como África, ¿no? Que me parece muy exótico y muy extremo, ¿no? A nivel psicológico, ¿cómo es esa diferencia entre estar en el puro máximo lujo, que es este tipo de gente con mucho dinero, ¿no? No vamos a decir nombres, pero estamos hablando de palacios, sí, no casas, palacios, y luego en África, por lo que tú nos has contado y por lo que todo el mundo sabe, ¿no? Pues hay mucha pobreza, ¿no? Entonces esa barrera entre los súper ricos, los súper pobres, ahí no hay clase media. Allí es o muy rico o muy pobre. ¿Cómo tú vives esa experiencia? ¿Cómo es el estar trabajando en África para alguien así? Pues mira, pasa como con los médicos sin fronteras y toda esta gente que trabaja en ONGs y que va por ahí, ¿no? Al principio lo llevas muy mal. Lo llevas muy mal, primero porque no lo entiendes, no lo comprendes. Tú vienes de un mundo completamente diferente, vienes de Occidente, vienes de un sitio en el que atamos a los perros con longanizas, de que tenemos nuestros problemas, pero son problemillas, y llegas allí y no entiendes nada. Y tienes que trabajar para el malo, ¿no? De alguna manera para el que está sometiendo al pueblo. Y eso se lleva mal incluso profesionalmente, pero dices, ¿quién me ha metido a mí aquí? Después lo vas analizando y te vas dando cuenta de que primero de que eres un profesional, de que el encargo no te llega directamente, de que realmente tu trabajo es un trabajo bonito y de que realmente pues tampoco tienes demasiada escapatoria, no puedes elegir. Al final lo que haces es convivir, porque yo no convivo con mis clientes, yo convivo con la gente de fuera. Y cuando convives con ellos te das cuenta, primera, de que ellos es su vida, es su mundo, y no, por supuesto no lo ven como tú. Y dentro de ese mundo de caos y de pobreza, tienen un margen de felicidad que a lo mejor la disfrutan más que tú y que yo. Y yo me cojo ahí. Y cuando ya has hecho 10 viajes, como es mi caso, 11 viajes que he hecho a África, pues entonces mi relación con ellos es estupenda. Yo procuro ayudarles en todo lo que puedo. Económicamente siempre haces lo que puedes, después les llevo cosas y tal y cual. Y asumes que eso es así, asumes que esas diferencias son así, te amoldas a ellas y lo que haces es procurar desde tu pequeña posición en el mundo, procurar que eso no ocurra más o procurar que esa gente sea lo más feliz posible cuando está contigo. Pues que tú poco más puedes hacer. ¿Y cuál dirías que son los mayores aprendizajes que te has llevado de vamos a poner en este caso de África, ¿no? Que yo creo que es
el país como más diferente en el que has podido estar en comparación con España? ¿Qué aprendizajes, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, que puedas aquí explicarnos? Hombre, las vivencias que uno tiene personales en África son increíbles. Te das cuenta, primera, de la bondad del ser humano, de la felicidad que puede, ya no de la, porque sí, la pobreza, todo eso, pero yo me quiero quedar con lo positivo, ¿vale? Porque si no, no hubiese vuelto. O sea, de hecho, tengo compañeros y compañeras que después del primer viaje a África a trabajar, que no es lo mismo irte a hacer un safari a Kenia, de guay, que irte a currar, ¿vale? Donde tienes que pasártelas canutas muchas veces, porque yo me las he pasado canutas a nivel de logística. Salud, porque ¿no? yo voy, claro, tienes que vacunar, la salud, ¿no? yo tengo un carnet de vacunación donde tengo más de 15 vacunas puestas. El agua. Yo me tengo que gestionar la logística de mis materiales, tener en cuenta que allí conseguir los materiales que yo necesito prácticamente es imposible, o era imposible cuando yo iba. Tema de andamios, por lo tanto, tema de seguridad. Todo ese tema es muy complicado. Entonces, pues bueno... Yo, el tema del aprendizaje allí, que era lo que al final la pregunta tuya, el aprendizaje de vida, es conseguir lo más positivo de la gente de allí, ¿no? Cuando yo salía a tomar alguna cerveza con ellos o cuando mi chofer me acompañaba en las conversaciones que tenía con él y tal. Entonces, resumen, o sea, la capacidad que tiene el hombre para asumir el sufrimiento, por supuesto, pero la capacidad que tiene el hombre para ser feliz con nada. Yo recuerdo que Diego era uno de mis asistentes cuando pinté ahí en la sala de audiencias, que era un chico que trabajaba habitualmente allí cuando se hacían algún cóctel, algún tal, y él me decía, dice, la gente aquí viene y come y tal y cual. Dice, es que ustedes, que eso se me quedó, ustedes es que necesitan tener cosas. Nosotros no. O sea, yo tengo un pozo, tengo plátanos, tengo una mujer, tengo un hijo y ya está, y como y me acuesto en mi casa que tengo techo. Y esa reflexión a mí me hizo pensar mucho, y es que es verdad, lo que pasa es que después te vienes otra vez a esta parte del mundo y vuelves a caer, ¿no? en el pozo ese del consumismo y del capitalismo. Pero eso lo aprendes ahí, aprendes a vivir más auténticamente, o sea, unas risas con un brebaje que se hacen allí, que se lo hacen ellos, no sé, que maceran no sé qué hierba y se hacen allí una bebida alcohólica. Bueno, mucha cerveza también se bebe. También es verdad que en 10 años yo he visto una evolución muy, muy grande en muchos sitios de África, porque se está haciendo mucho en obra pública, porque ellos van aprendiendo, porque quieren progresar y quieren, a pesar de que políticamente lo tienen más jodido, porque la mayoría de sistemas políticos son dictatoriales y es muy, muy complicado hacer algo, seguir adelante ahí, ¿no? Pero sí que poco a poco notas que progresan. Pero sobre todo me quedaría con lo que te he dicho, ¿no? Con la capacidad que tiene el ser humano de ser bueno y de ser feliz con nada. Para que veáis que quiero la parte positiva. Sí, yo recuerdo que el primer viaje lo hiciste a Nigeria, ¿no? Si no recuerdo mal, a Abuya. Luego has ido mucho a Guinea, ¿no? Y recuerdo que el primero viniste tocado, viniste un poquito psicológicamente. Que, dicho, al principio es duro. Que no eras tú, estabas como deprimido, que no comparabas todo el rato y es como algo es jodido, que es muy ¿no? fuerte el cambio. Es muy fuerte el cambio. Entonces, ver nenes por la carretera a las 6 de la mañana, pero nenes de 4 o 5 añitos, con cubos de agua que vienen del río, verlos desnudos por el pueblecito que estás cruzando, o sea, lo que ves en las pelis, ¿no? Pero que lo ves de verdad. Y luego ver por la carretera todo lo que ellos quieren vender lo exponen en la carretera. Y tú, recuerdo que bueno, cuando hice una pequeña iglesia en una zona deforestada, que había 75 kilómetros de ida y de vuelta, 75 más, me hacía todos los días 150 kilómetros por unas pistas, unas historias, pasabas por diferentes poblados. Yo recuerdo la primera vez que veo cuelgan todo lo que cazan y tal, lo ponen como a la venta. Tienes frutas, de vez en cuando te ves una serpiente que está colgada de un palo, que está a la venta para comérsela. La primera vez que vi un mono colgado, claro, está haciéndose de día y vas con el coche y lo ves, y es que de lejos parece un niño, parece un bebé. El flash que me pegó, hasta que pasando cerca me di cuenta de que era un mono y no era un bebé, hostia, me quedé alucinado. Entonces, todas esas cosas que me pasaron por primera vez, que me hacían pensar, me evocaban mi pueblo en los años 60, cuando las calles no estaban asfaltadas, cuando la gente hacía sus necesidades en la calle, cuando no teníamos prácticamente nada. Volver a revivir eso, hostia, me tocó mucho. Por eso te hablo que de las primeras veces.
Y claro que volví muy tocado, porque además esos primeros, sobre todo ese primer viaje, tuve que abrir un poco camino con el machete, ¿no? Eso de que vas viendo dónde estás, cómo es la gente de allí, cómo tienes que relacionarte con ellos, la cantidad de cosas que tienes que hacer para que te faciliten el trabajo. O sea, es complicado, ¿eh? No es fácil. ¿Y consideras que para vivir 100% del arte o de la pintura es necesario salir de España, en este caso? ¿O solo quedándote aquí se puede vivir? Eso es muy relativo. Lo que sí que creo es que si tienes la oportunidad de salir, salgas, porque se te va a abrir el campo, vamos, ya no solo a nivel de trabajo, sino a nivel de aprendizaje. Por lo tanto, para mí viajar siempre ha sido un aliciente y una manera de aprender, porque ves cómo se vive en otros países, ves cómo trabaja la gente como tú en otros países. Viajar siempre es positivo, siempre se aprende viajando. ¿Y cómo, tú que has viajado mucho, cómo se percibe el arte o sobre todo la figura del artista desde otros países o desde otros puntos de vista? ¿Se valora más, se valora menos que aquí en España? ¿Crees que hay diferencia entre...? Eso depende. Yo creo que se valora el bueno. Lo bueno se valora en todos los sitios. Lo malo, bueno, y luego están las modas. Hay gente o hay sectores del mundo del arte que se ponen de moda. Ahora está muy de moda la street art. Hay festivales de street art en todos los sitios del mundo mundial y afloran como setas pintores y pintoras por todos los sitios. Y al final es posible que a lo mejor se pueda crear una burbuja, lo cual me jodería mucho porque realmente considero que tiene mucho valor lo del street art, ¿vale? Para mí es fantástico lo del museo en la calle, reivindicar la parte didáctica, yo lo hago con Paco, pero me da miedo que se convierta en una pequeña burbuja y que al final todo valga y que al final haya, pues eso, una sobreexposición ahí, de temas y no sé. Hay veces que uno debería de acotarlo un poco, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que hay muchas poblaciones que gracias al street art pues, se han hecho ver y me parece también que es un arma que están utilizando y me parece súper bien que lo hagan. O sea, que tampoco quiero ser muy crítico con eso. Lo que pasa es que lo que quiero decir con esto es que todas las modas mantenidas y llevadas al exceso y sin controlar, pues acaban por derrumbarse y por explotar. Y luego va a haber mucho juguete roto, gente que no llega a ningún sitio. Yo creo que esto del arte es un camino de ir haciendo poco a poco. Y currándotelo y teniendo el valor de levantarte siempre que caes y lo que muchos dicen, pero es que es verdad. Yo me acuerdo cuando esto lo oía, que lo decían los que habían llegado a algún sitio, no, es que cuando uno cae se tiene que levantar. Y decía, coño, siempre dicen lo mismo, pero eso es fácil de decir, luego es difícil de hacer. No, pues yo ya lo digo, lo vuelvo a decir. O sea, al final, cuando ya tienes un bagaje y tienes una vida hecha y haces un análisis, puedes permitirte decir esas cosas. Qué bueno. Y nada, ya para ir acabando, una pregunta un poco más personal. ¿Qué futuro, qué legado te gustaría dejar como artista, como Martín Forés? ¿O no tienes ninguna...? No, a veces lo he hablado con colegas. Mi amigo Casay dice, yo cuando me muera lo siento, se acabó todo. Lo que deje me da igual. Le digo, pero tío, que te vas a dejar un montón de canciones molonas. Ya, tío, pero me da igual. O sea, que yo lo hago por el disfrute mío y por el disfrute de... Y en parte tiene razón, ¿no? Yo disfruto ahora Haciendo, ¿no? Y he disfrutado lo que he hecho y disfruto de mi gente, de mi público, de mi manera de componer. Todo eso me lo decía Casay en un viaje que hicimos en coche los dos. Pues un poco lo mismo. El legado van a ser los demás los que van a decir cuál es tu legado, porque a lo mejor tú estás pintando murales pensando en que tu legado va a ser ese y que te vas a creer que eres Diego Rivera y resulta que cuando la palmas tus murales a las 2 semanas los han pintado de blanco y hay alguien que ha pintado encima de lo tuyo y resulta que hay 2 portaditas de 2 no sé qué que hiciste o hay 4 carteles que hiciste y que eso pasa a la historia por yo qué sé. O este podcast. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo no lo sé, el legado lo que hay que hacer es, cuando hace una cosa, hacerla bien. Si la haces bien, seguramente pervivirá. Y si la haces mal, seguramente acabará por desaparecer. Entonces, mi intención es hacer las cosas cada vez mejor. Mejor quiere decir no solo hechas con una técnica, sino con un sentido, con un sentimiento. Es como, yo recuerdo una cosa que yo creo que viene al hilo, ¿no?
Hay un pintor que a mí me encanta, se llama Willy Ramos, que tiene una historia increíble, increíble. Un tío que viene de Colombia, que tenía 14 años, que lo trajo un cura para acá de una familia con no sé cuántos hermanos que vivían en la selva y tal, y se convirtió en profesor de Bellas Artes y ahora es uno de los pintores más cotizados que tenemos aquí. Es un tío fantástico. Conté en mi programa de radio, en mi sección de arte en la 99.9 Valencia Radio de Palomar, de Ramón Palomar, y otro jueves sabéis que hablo de arte allí, ¿no? Y conté su vida y dije una cosa. Bueno, cuando acabé y tal, hablamos y él estaba contento. Y dije una cosa que dice él: todas las vidas son interesantes, todas. Todo depende de cómo las cuentas, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Esto del legado y esto de tal, todo es bonito, todo depende de cómo lo cuentas, es decir, de el sentimiento que le has puesto haciéndolo, y eso, si es así, no te preocupes, que eso es para toda la vida. Y hablando de legados, ahora lo de la vuelta al futuro, ¿también te gustaría que tu futuro nieto se interesara por el arte o se dedicara al arte? Sí, claro, porque a mí me encanta la parte docente. Es decir, a mí me encanta pintar, pero me gusta también enseñar a pintar. Enseñar a pintar no, enseñar lo que yo sé. O que me pregunten cosas reales, porque yo nunca tuve secretos. A mí lo primero que la gente me pregunta sobre los murales, y cómo tan grande, cómo consigues hacer un mural de 300 metros tú solo, y cómo... Automáticamente le digo cómo, o sea, me da igual. Las técnicas, hay un pequeño libro, que lo tengo aquí, de Cenino Cenini, libro del arte, que se editó, se escribió en el siglo XV, que ya explica cómo hacer cada una de las cosas que necesitaban los pintores de la época. Es decir, no puedes ir con secretos, los secretos no valen para nada. Entonces a mí me encanta el aprendizaje y me encanta la docencia, me encanta, y tener un nieto o una nieta a la que le pueda contar mis batallitas y mis historias y que vea que tiene interés por todo aquello que yo lo cuento, me parecería fantástico. Pero como si quieres ser bombero, sí. O sea, lo apoyaremos en lo que quiera ser, claro. Entonces, esa era la siguiente pregunta. ¿Te ves o te gustaría involucrarte en el mundo de la enseñanza, de la docencia, de compartir todo lo que has aprendido durante más de 30 años a otras personas? ¿Crees que en un futuro podría haber una academia de Martín Forés o algo? Yo no lo sé, eso lo dirán las circunstancias, pero lo que está claro es que cuando ya no pueda subirme a un andamio, pues de alguna manera tendré que continuar buscándome la vida. Y si esa es una manera de buscarme la vida y a mí me gusta, pues seguramente lo intentaré. Sí, pero ya te digo que bajarme del andamio me vais a tener que bajar. Lo digo para todos los que estéis interesados en aprender, pues bueno, aquí abajo tendréis toda la información sobre Martín Forés. Sí, eso sin ningún problema. Para cualquier duda que tengáis. Problema. Además, técnicas a lo mejor que no se pueden aprender en las academias o en las facultades de Bellas Artes, porque son unas técnicas aprendidas a base de la práctica, es decir, a base de la necesidad, que es diferente. Es decir, cuando tú vas pintando o cuando te encuentras con paredes complicadas o cuando te encuentras con circunstancias o con pedidos especiales que tienes que resolver y que ves que en ningún libro y en ningún tutorial te pone cómo, entonces tienes que tirar de cabolo para tú inventarte cómo hacerlo, y al final así pues acabas descubriendo técnicas que bueno, pues que son positivas y que hay que compartir para que los demás puedan utilizarlas. Eso. Claro. Y bueno, ya para ir acabando, antes has nombrado un proyecto o algo que estás haciendo con Paco Roca, que nos podías explicar un poquito. Bueno, con Paco Roca llevamos ya 6 murales pintados, y el proyecto que llevo conjuntamente con Paco Roca es una maravilla, es una cosa que es de las que más orgulloso estoy, porque trabajar con Paco Roca es una delicia. Es una delicia. Paco Roca es Premio Nacional del Cómic, entre otras cosas. Es un tipo que sabe contar historias, que las cuenta como nadie a través del cómic, pero que también estamos intentando, él y yo, consensuadamente, contar microhistorias por medio de los murales. Por eso decía lo importante que es también utilizar el potencial del street art para educar, de una manera, para ser didácticos, para contar historias. No solo para decir, mira qué bien pintamos, sino para que sea un proyecto en el que ni destaque Paco Roca ni destaque yo, sino que destaque lo que hemos pintado, lo que queremos contar. Entonces llevamos 6 ya, uno que empezamos, el primero fue enorme, hicimos en el barrio de Nazaret, aquí en Valencia, un barrio de la periferia, un barrio isla apartado de la sociedad, incluso en algunos mapas de Valencia ni sale, nos parecía vergonzoso, y a raíz de la edición del libro Regreso al Edén, del cómic Regreso al Edén de Paco, decidimos hacer un homenaje a
al barrio y pintamos un mural de 300 metros cuadrados. Después hicimos uno para reivindicar un poco la vida de los años 40 en un antiguo lavadero en Avilés, el lavadero de Abarca. También fue una historia preciosa, la gente venía, se ponía a llorar evocando a sus antepasados en el lavadero de cuando era pequeñito, de tal. Después nos llamaron de la Facultad de Derecho de Valencia e hicimos el hall, un mural espectacular hablando de la historia de la justicia y de la propia facultad, el desarrollo desde hasta de la Facultad de Valencia de Derecho. Hicimos también la Facultad de Ciencias de la Educación en Cuenca. Hemos hecho ahora un mural por una empresa privada en el puerto que no podemos nombrar hasta que se inaugure, pero que también es un mural de 22 metros cuadrados. En fin, y alguno más que creo que me dejo. Y más proyectos que tenemos. Tenemos un proyecto bonito ya fuera de España. Y entonces estoy más que contento y además, como podéis ver, el tema ego, que gestionar los egos en el mundo del arte creo que es muy importante. El tema ego nosotros lo dejamos aparte. Paco Roca es una figura, ¿vale? Y sin embargo, para nada, en ninguno de los momentos ha destacado como figura o ha querido destacar como figura, ni por encima de mí, a ningún nivel, ni por... ¿Sabes? Entonces, trabajar con gente así te lo hace todo tan fácil y después yo técnicamente soluciono todos los problemas, por ejemplo, a los que él a lo mejor no puede llegar, ¿no? De temas de conocimiento de pintura mural, y entonces él valora eso, yo valoro su trabajo creativo y su trabajo a nivel personal, a nivel de personalidad, y ahí hacemos un tándem que espero que tenga mucho futuro, porque creo que parimos historias que son muy interesantes para todos, para nosotros a la hora de hacerlas y para la gente cuando las ve. Por lo menos eso nos dicen. ¿Y cómo surge? Porque yo sé que ha habido una etapa en tu vida, ¿no?, que tenías un entorno y luego ese entorno ha ido cambiando y ese entorno te ha dado mucho trabajo, te ha dado muchos nuevos contactos. ¿Hasta qué punto es importante las relaciones en este mundo, los contactos, los amigos, ¿no?, tanto para bien como para mal? Porque a mí también me ha afectado mucho, ¿no?, en mi carrera, más a mal que a bien. ¿Cómo puedes abarcar esto, ¿no?, afrontar esta cosa que puede ser algo muy natural, muy normal, ¿no?, de llevarlo a un terreno más profesional? Es que todo depende, hay cosas que no las buscas. Cuando estaba en el sector del mueble me relacionaba con un tipo de gente y yo intentaba sacar lo máximo de ese tipo de gente. Sacar lo máximo quiere decir vivir la vida a tope, es decir, lo máximo ya no solo laboralmente, sino tipo relación, ¿no? Pero vivías de una manera. Ese sector pues hace unas cosas, se dedica a vivir de una manera. Hay otros sectores que viven de otra. Los comerciales viven de una manera, los artistas viven de otra, etcétera, etcétera. Es que no sé cómo explicarlo o resumirlo. Pero sí que es verdad que hay un momento en el que yo me tengo que reinventar, que he explicado antes, cuando empiezo un poco con el tema de la crisis y tal, y llega un momento en el que sí que quiero ver si mi parte más artística, menos comercial, tiene alguna salida. Entonces yo tengo un amigo muy colega, que es mi amigo Mike Diego, que es el que es uno también de mis referentes, pero es un tipo que conocí, fíjate, en la radio en la que ahora yo estoy, tengo mi propia sección, pero Diego me acompaña siempre, ¿ves? Ya ha salido Diego, siempre sale Diego, porque Mike Diego... está por aquí. Sí, está por aquí, lo tenemos ahí abajo. Un saludo, Diego. Diego es un publicista magnífico, es un diseñador gráfico magnífico, es un mecenas, es un tipo extraordinario. Especial. Vamos a llamarlo especial. Y sí que tengo que agradecerle a él, por ejemplo, el cambiarme el chip, en el sentido de empezar a vivir en un mundo diferente, presentarme a gente encantadora, gente fantástica, gente con un talento enorme, y además lo que supuso la salida o el cambio ese de vida fue en la expo que montamos, Editados Ilustrados, que fue Edetanos Ilustrados en la Rambleta. Hicimos una exposición de retratos de 16 personas relacionadas con el mundo del arte y de la cultura, y nos inventamos un fake ahí, que eso lo inventó Diego, que fue una pasada. Pero bueno, increíble al final, a partir de ahí sí que ya no era Martín Forés el pintor de muebles, sino era Martín Forés el pintor de cuadros. Ese cambio hizo, pues bueno, empezar a relacionarme con otro tipo de gente. Como digo, Diego me presentó a Tocristo y bueno, y sí que a partir de ahí te cambia un poco la vida. Yo creo que es muy importante la imagen, ¿no?, al final, que uno transmite hacia los demás. O los escenarios, es decir, porque tú vas viviendo y tú tienes a lo mejor un potencial,
que en este escenario no puedes desarrollar, no puedes mostrar, pero en otros sí. Entonces, toda la personalidad que tú tienes no es lo mismo compartirla en un almuerzo, en un bar de polígono, con 3 personas, 3 polimentadores y 3 lijadores, que yo no tengo en absoluto, todo lo contrario, nada contra ellos. Es más, tengo unos amigos personales polimentadores en Alacuás, barrizados Alacuás, que son encantadores y que todas las semanas almuerzo con ellos. Que no, esto no va en tono despectivo, pero sí que es verdad que ese escenario te permite hablar de unas cosas, donde a lo mejor tú no te puedes explayar al 100%. En otro escenario, como puede ser la inauguración de una exposición y en el copeo de después, sí que te puedes desarrollar y expresarte o expresar cosas que tienes dentro a un público que a lo mejor lo va a entender mejor o te va a aceptar mejor. A eso es a lo que me refiero, ¿vale? En ningún tono despectivo. No, y que además en esas circunstancias pueden salirte trabajos por supuesto, que en otras no. Por supuesto. A eso iba yo también un poco, a la parte profesional. Sí, por supuesto. Automáticamente, bueno, estar con Diego es estar constantemente haciendo cosas. Diego te llama mañana, oye, que tengo aquí una exposición, quiero que me envíes una ilustración, tal. También es verdad que la mayoría de cosas las hacemos por la cara, porque somos un grupo de gente que vamos apoyándonos unos a los otros, pero al final siempre sale trabajo y al final lo que es importante es que estamos como una piña, estamos muy unidos, y entonces yo ahí sí que me encuentro a gusto, en esta nueva pandilla que encontré gracias a Diego, así de claro lo digo, pues ahí tengo a grandes amigos. Boque Bazán, Paco Roca mismo, Modesto Granados, José Manuel Casañ, el propio Ramón Palomar, en fin, un montón de colegas que son algo más que colegas ya. Qué bueno. Y nada, para acabar, ¿qué proyectos tienes ahora? ¿En qué estás metido ahora? Pues nada, ahora tenemos proyectos. Ahora me voy a Avilés a hacer el nuevo conservatorio de música de Avilés, Julián Orbón, dedicado a un compositor, Julián Orbón, de Avilés también, un tipo fantástico. Y voy a desarrollar un mural creado, o sea, una historia creada por otro Premio Nacional del Cómic en 2012, que es Alfonso Zapico, que es otro historietista de Avilés, que aunque vive en Angulem es de allí, es un tipo encantador que ha desarrollado en viñetas lo que es la biografía de Julián Orbón, y yo voy a pintarla en todo lo que es la subida de la escalera del nuevo conservatorio. Eso me voy en breve. Y después Paco Roca y yo tenemos un par de proyectos, uno de ellos muy interesante, fuera de España, que ya iremos contando, más aparte del trabajo del día a día en el estudio, o sea que muy bien. Ostras, se me olvidaba, también estoy haciendo para Begoña Valero, es una amiga escritora, es la autora de un libro que lo está petando, se llama Un testigo llamado Cervantes, novela histórica, que habla del paso de Cervantes una semana por Valencia, o sea, una cosa muy interesante, es un thriller un poco ahí guay de novela histórica, y ella tenía en la recámara un cuento dedicado a las fallas, pero un cuento un poco especial. Entonces yo también tengo mucho vínculo con el mundo de las fallas, sobre todo con Nacho Ordana y con la falla de nuestro barrio de San Marcelino, con la que colaboro desde hace un montón de años. Y bueno, tiene un cuento que me pidió ver si me apetecía ilustrar ese cuento. Y le dije que sí, porque era un reto más, ¿ves? De lo que hablamos, algo que no he hecho nunca. Son como 25 ilustraciones para ir contando con imágenes lo que Begoña tiene en su cabecita. Y está muy bien porque es un libro diferente que habla de las fallas desde un punto de vista diferente. Y en eso estamos también, que nada, en breve, esta semana que viene, creo que lo voy a acabar. Bueno. No paras, no paras. No paro, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, a modo de resumen, ya te lo he preguntado antes, pero ya contextualizando un poco todo lo que hemos hablado, ¿qué consejo ya final o cómo resumirías toda esta conversación para cualquier persona que nos esté viendo, artistas, jóvenes, pues es el nicho al que nos enfrentamos un poco, la gente joven, que quiera vivir del arte y que quiera vivir este sueño, ¿no?, que tú ya has conseguido y que puede que él esté luchando por conseguir? Vale, que no hay cosa pequeña, que no hay cosa pequeña, es decir, las cositas pequeñas son importantes, hay que hacerlas, y que no os den miedo, que se empieza siempre poco a poco, que te puede surgir siempre algo inesperado y que no tengas miedo a afrontarlo, y si te equivocas no pasa nada, si no te pagan tampoco, hay muchas cosas que vas a tenerlas que regalar. Todo esto son pequeños ejemplos que digo que son esos pequeños esfuerzos que hay que hacer, porque un gran esfuerzo es trabajar sin cobrar, no me jodas, un esfuerzo no es solo subirse a un andamio, es trabajar sin cobrar, que eso lo hemos hecho un montón de gente. Por eso ahora nos pasa todo lo contrario, ¿no? Estamos siempre reivindicando que no, que hay que cobrar por lo menos aunque sea €1. Sí, pero estamos hablando de cuando uno empieza, que no tenga miedo, esa es la primera, que no tenga absolutamente miedo a nada,
y que si tiene que buscarse 2, 3, 5 trabajos para poder comer y mantener esa vocación, que lo haga. O sea, que no se crea que es o todo o nada. O sea, no, es que bueno, es que no me llama nadie. Es que como no me llama nadie me lo voy a dejar y me voy a meter. No te llama nadie, pero tú continúa, ya te llamarán. Y mientras tanto, pues oye, vete a vender pizzas, lo que yo hacía. Yo me iba a cortar naranja y trabajé, como he dicho, hasta en una fundición de hierro. He montado hasta cámaras frigoríficas en las cooperativas, me iba con furgonetas por ahí, yo qué sé. He hecho de todo. He limpiado acequias, nada, todo lo que me podía dar algún euro. Y con ese euro me compré la batería, y con ese euro me compraba pinturas, y con ese euro... Pero yo nunca dejé de dibujar y de pintar, nunca en mi vida. Y yo empecé a ganar dinero. No crees que se empieza a vivir de esto enseguida. O sea, cuesta mucho, ¿no? Hasta que, bueno, es que es verdad que yo tuve la suerte de entrar en un taller en el que solo estuve un poco tiempo, 1 añito o 2, pero aprendí cositas básicas para el tema del mueble. Sí, pero tuviste la suerte porque te fuiste del pueblo. Quiero decir, por supuesto, que al final la suerte años. Está para el que la persigue. 20 años. Y yo compaginaba, para que os deis cuenta, trabajaba en la fundición de hierro, siempre turno de mañana. O sea, nosotros nos poníamos a las 6 de la mañana, pero para ponernos a las 6 nos levantábamos a las 5. Yo cogía el coche, 2 caballos que tenía un agujero en el suelo, recogía a mis compañeros en el Parque Alcosa y nos íbamos a una fundición de hierro que había en Llombay, donde hacíamos varilla para la construcción. O sea, encendíamos el horno, metíamos los barcos troceados y con las alicates, o sea, las grandes alicates las metíamos por los tornos, entraban y salían y se iba estirando. O sea, para que veáis el trabajo. Pero por la tarde me iba a rotular furgonetas, ¿vale? O sea, sí, pero nunca me dejé la pintura. Rotulaba furgonetas. Acabó el contrato con la fundición y yo todavía pintaba rótulos, ¿vale? Después aparece otro trabajo, que si unos escenarios no sé dónde, pues vale, me voy a pintar esos escenarios. Pero por debajo, si tenía que pintar un retrato, pintaba el retrato. O sea, siempre, si podía, lo cobraba bien, si no, lo cobraba mal. Y si no podía nada, no lo cobraba, ¿vale? En fin, tenéis que mentalizaros de que esto es a largo plazo. Nunca es a corto plazo, ese sería mi consejo. Muy bien, qué guay, me ha gustado mucho la charla. Y nada, para la gente que quiera más información, ¿dónde te pueden encontrar o cómo pueden saber de ti? Bueno, pues nada, en mi Instagram. Vale, que lo tendréis aquí abajo. Y bueno, has comentado la radio, ¿no? Sí, luego, bueno, si queréis escucharme, yo tengo todos los jueves en la 99.9 Valencia Radio, en el programa de Ramón Palomar, abierto a mediodía. Los jueves de 1 y algo a 1:30, bueno, 3/4, media hora, 3/4, pues hablamos de arte. O sea, destripamos cuadros, hablo de artistas que me interesan, de diseños que me interesan, hablo de pues un poco del mundo que gira en torno a todo lo que es el arte, la historia del arte. Qué guay. Pues nada, padre. Ha habido un momento en que me he olvidado de que eres mi hijo. Esa era la intención. Eso. Y nada, dentro de 2 días, nada, abuelo. Sí, dentro de 2 días veremos la cara del nuevo muralista. El nuevo muralista, a ver lo que sale. Pues nada, la verdad que yo he estado súper a gusto, espero que tú también. Claro. Espero que hayamos ayudado a algún artista por ahí frustrado. Y ya sabéis, todo el que quiera aprender o que le interese aprender de Martín, pues oye, nunca está de más que le habléis o le llaméis o lo que queráis. Somos personas, no somos gente que no se puede acceder. Y nada, un capítulo más, muy contento de estar aquí con mi padre. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Let's go.